vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Hola gente, bienvenido nuevamente. Qué linda canción que acabamos de escuchar. Decía parte de la letra, cámbiame, renuévame.
Y espero que esa sea la actitud con la que te acercás cada domingo a poder recibir de la palabra, desde el lugar donde estés, puede ser desde aquí de Sunchales o tal vez de cualquier parte donde vos puedas escucharnos, porque hay gente que nos escucha de otros lugares y les agradezco por ser parte también de estos mensajes. Por supuesto, gracias a ustedes, gracias a Dios por los medios para que podemos utilizar. El día de hoy yo quería hablar hasta cuándo Dios la crisis, la problemática. Me llamó la atención que cuando comenzamos en este tiempo lo de la cuarentena, el aislamiento social aquí en Argentina, al principio parecía todo novedoso, la gente llamaba a sus padres, a sus hijos, los amigos revivieron algunos grupos que estaban dormidos de WhatsApp, se hablaban entre amigos, entre hermanos. Fue pasando el tiempo, y les digo algo, hasta mi perro me miraba cuando estaba en casa como diciendo ¿a qué hora te vas? Porque se extrañaba de que estábamos los 4 en casa. Y bueno, y pasaron algunas cosas insólitas. Hay gente que te dice, pastor, ¿cómo extraño la iglesia? Y tal vez cuando estaba abierta no venía, pero bueno, la extraña, eso son cosas importantes. Pero fue pasando el tiempo. Y tal vez lo que parecía una emoción al principio empezó a ser algo común. Y después de pasar de ser algo común, creo que todos nosotros nos pasa, es que no vemos la hora de poder salir a las calles, transitar comúnmente, al punto que decimos, estamos cansados de esto, ¿hasta cuándo esta crisis? Bueno, el mensaje de hoy, no solo vamos a hablar hasta cuándo esta problemática, sino es cuando uno entra en medio de una crisis, una problemática, lo que la Biblia también llama una prueba, un momento difícil. La pregunta es ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo tengo que soportar o pasar esta crisis? Es fácil estar en un lugar de la vereda de enfrente del que está sufriendo y señalar a la persona y decirle, no, es lo que pasa es que te falta fe en Dios, o esto es por consecuencia de los pecados. Es fácil señalar desde la otra vereda cuando uno no está inmerso o en medio de la crisis. Esto hacían los amigos de Job. Que realmente no sé hasta dónde eran amigos. La idea de esto es, hay una realidad, todos nosotros atravesamos crisis profundas, momentos difíciles en los cuales nosotros a veces levantamos nuestra cabeza al cielo y decimos, ¿por qué Dios? ¿Hasta cuándo Dios este asunto? Y la idea de este mensaje es poder explicarles acerca de esto, acerca de ¿hasta cuándo Dios? Y creo que el Señor quiere darnos una palabra en este día importante a nuestro corazón para que sepamos cómo actuar en medio de la crisis. Generalmente el pueblo de Israel no sabía cómo actuar en esta crisis, por eso Dios le enviaba profetas. El profeta Jeremías fue uno de ellos que va a escribir en el capítulo 29 de su libro, va a escribir al pueblo de Israel. Dios estaba proyectando con este pueblo que sean luz a las naciones, pero el pueblo de Israel, en vez de ser luz a las naciones, era tropiezo a las naciones. En vez de ser un pueblo santo, era un pueblo pecador. Y Dios dice, bueno, voy a trabajar en tu vida, oh Israel. Y vino Nabucodonosor, uno de los reyes caldeos, y se llevó a Israel a 1200 kilómetros de donde era su país. Ahora, en medio de esa crisis, lo que va a hacer Jeremías le va a escribir al pueblo y le dice estas palabras. Y no quiero decir que uno está en una crisis por un pecado. A veces puede ser por un pecado y a veces uno puede atravesar una crisis porque entramos en una problemática, un fallecimiento, algo externo a lo que nosotros no podemos manejar. Y le dice estas palabras Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró desde Jerusalén a Babilonia. Edifiquen sus casas, hagan planes para quedarse, planten huertos, coman del fruto que ustedes producen, cásense, tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para sus hijos, para que tengan ustedes muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan. Verso 7 dice, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde yo los envié. Pidan al Señor por esa ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. O sea, el Señor le estaba diciendo, traten de hacer lo mejor que ustedes pueden en la crisis, traten de hacer lo mejor que ustedes pueden. O sea, no se detengan por una crisis. Y además le dice, oren por esa ciudad.
Pero más adelante, verso 10, le dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. O sea, no iba a ser corta la problemática, la crisis, la prueba. Pero luego yo vendré y cumpliré todas las cosas buenas que yo les prometí. Y les llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. En estos días, y presten atención a estas palabras, cuando ustedes oren, yo los escucharé. Sí, me van a buscar de todo corazón y podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Y creo que quiero responder a esa pregunta. ¿Hasta cuándo esta crisis, Señor? Hasta que entendamos que nosotros tenemos que entrar en una relación personal con Dios. Decía la palabra del Señor ahí, en estos días cuando oren yo los escucharé, porque me buscarán de todo corazón. Y esta es una realidad de las crisis. Cuando nosotros estamos en una crisis inmerso, nuestras palabras, nuestras oraciones son las más sinceras que nosotros podemos elaborar. O sea, no andamos con, oh Señor Todopoderoso. No, le estamos diciendo francamente, Señor, no doy más. Le empezás a hablar desde el corazón. Y dice el Señor, y ustedes van a orarme con sinceridad y yo los voy a escuchar porque me buscan de corazón. Lo que Dios quiere en medio de esta crisis es que entres en una relación personal con Dios. Esa es la idea de las crisis, que vos puedas entrar en una relación face to face, cara a cara con el Señor. Ese es el propósito también de las crisis. El Señor dice, yo sé los planes que tengo, no son malos, quiero que aprendas a confiar. Se trata de una relación con Dios. Me parece que no es casualidad que en todo este tiempo lo que se llama esta cuarentena es de aislamiento social. Estábamos acostumbrados y deseamos volver a este lugar, el templo, y reunirnos, abrazarnos, besarnos, pero en este momento Dios dijo, no, tienen que aprender algo en la crisis. Y una de las cosas que el Señor quiere que aprendamos en la crisis es que nosotros entremos en una relación personal con Él. En la Biblia está lleno de personas que cuando Dios quiere hacer algo especial con esa persona, lo aisló, lo llevó a un lugar distinto, qué sé yo, a Moisés lo llevó 40 años al desierto, a Pablo lo llevó 14 años fuera del lugar donde él estaba. La carta más importante del futuro, el Apocalipsis, fue escrito por un hombre como Juan cuando Dios estuvo con él en una isla llamada Patmos. O sea, en pocas palabras, lo que te quiero decir es que en la medida que nosotros entendamos que se trata de una relación con Dios, nosotros vamos a poder salir de una crisis. Y quiero explicártelo un poco mejor. No vamos a salir a veces de la problemática enseguida, porque Dios le decía a los del pueblo de Jerusalén, ustedes se van a quedar 70 años, planten, armen casas, prepárense. O sea, no terminaba la problemática, pero lo que el Señor quería quitar de arriba de ellos era esa crisis profunda que había en el corazón. Y te lo voy a explicar con otro hombre de la Biblia, para que puedas comprenderlo un poco mejor. El hombre del que voy a hablar es Job. Job era un hombre justo, dice la Biblia, y sin embargo le vino una situación difícil. Esta situación era en la cual él estaba atravesando. No era una situación para nada fácil. Job perdió el dinero, perdió su familia, perdió sus posesiones, perdió hasta su salud. En medio de la crisis perdió hasta sus amigos. Él entró en una crisis profunda que lo llevaba también a una queja delante de Dios. Es más, imagínense, era el momento más crítico de Job. Él estaba allí con un palito rascándose su sarna cuando tocó Dios su salud. Y miren, Job en el capítulo 16, versículo 16, miren sus palabras, sus oraciones. Dice, si hablo, mi dolor no para. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí el dolor. El versículo 16 decía, mi rostro está inflamado de todo lo que he llorado, y mis párpados ya se entenebrecieron, no ven nada del dolor. O sea, esto no es una oración que digamos es una oración elaborada, es una oración que nace de un corazón sincero. Capítulo 30 de Job, Job decía, la noche me taladra los huesos, y los dolores me carcomen, no me dejan reposar.
estaba atravesando una situación terrible. Mi piel se ha ennegrecido. Recuerden que tenía sarna. Se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos me arden del dolor. Esta es la realidad. Es una oración sincera. Y en ese momento Job estaba entrando en medio de una crisis, no solo una problemática, sino una crisis existencial, una crisis interior. Job levanta una oración hacia Dios y le dice: Dios, así estoy. Entró en una crisis, pero entró en una relación con Dios. Y quiero decirte que cuando Dios empezó a hablar con Job, terminó el problema de la crisis. O sea, no terminó la problemática. O sea, no iban a resucitar sus hijos, no volvió su ganado, pero el corazón de Job había cambiado en medio de una crisis. Dios lo escuchó, empezó a tener una relación personal con Job. Ahora, ¿hasta cuándo la crisis? ¿Hasta cuándo, Señor, la crisis? La crisis dura hasta que entras en una relación personal con Dios y Dios quita esa carga y puede transformarla aún más en un gozo en tu corazón. Querido hermano, estamos en un aislamiento social. Lo más terrible que te puede pasar en este aislamiento es que no hayas aprendido a salir de las crisis porque no tuviste una relación con Dios. Y tal vez hasta ahora lo que sale a la luz es que marchabas porque había una organización, una religiosidad en tu vida y marchabas. Pero este momento que estás aislado y solo es el momento donde tenés que tener el encuentro más personal con Dios, hermano. Eso es lo que se trata en este momento. Es ahí a donde se renueva tus fuerzas por el poder del amor del Señor. Job terminó su crisis, no su problemática, después cambió su problemática. El pueblo de Israel terminó su crisis, empezaron a edificar casas, comer frutos, casarse, y después de 70 años terminó su problemática. Entonces, querido hermano, yo quiero decirte, entraste en una crisis profunda, entonces este es el momento donde tenés que reevaluar y analizar tu relación con Dios, sé sincero con Él. Lo más terrible que te podría pasar es que termine tu problemática, pero no hayas solucionado tu crisis. Eso es lo terrible que te pasaría. O sea, que hayas pasado esta cuarentena y terminaste, menos mal que terminó. Gracias a Dios. Pero no, a Dios simplemente lo tenés en la boca y no en esa relación profunda con Él. Y hablando de cosas profundas, es donde yo me quiero meter en esta segunda parte, en este segundo paso, hasta cuándo la crisis. Y la realidad es que el Señor quiere trabajar más en lo profundo de nuestro ser. Estamos viviendo en una sociedad que cada vez, en un sistema que cada vez es más importante tu carisma o tus éxitos que tu carácter. Ustedes pueden ver todas las cosas que salen en los estados o tal vez en los libros, aquellos que profundizan un poco más, es cómo ser exitoso, cómo lograr. O sea, lo que los ojos ven es más importante que lo que hay por dentro de la persona. Esa es la realidad que estamos viviendo socialmente. Entonces, el Señor quiere trabajar aún en lo más profundo, que es el carácter que nosotros tenemos. Es eso que va por dentro de nosotros. Escuchá estas cosas. Generalmente la gente se está preocupando por todo lo exterior, la plata, la belleza, el vestir. Sin embargo, lo que Dios está trabajando en medio de una crisis es la parte interna. Escuchen esto, el carácter es el cimiento, la base de nuestra vida. Cosas como la integridad, la humildad, la fidelidad, la mesura, el valor, la justicia, la paciencia, el esfuerzo, la simplicidad de las cosas, la modestia. En más, estas cosas son las que Dios está queriendo trabajar, y aún la regla de oro que dice el Señor Jesús: no le haga a los otros las cosas que no te gustaría que te hagan a vos. Entonces, el carácter es la parte básica de nuestra vida. Es más, el carácter lleva a la felicidad real, no los logros, no los éxitos. Entonces, ahora es el momento donde en realidad tu vida está ahondando profundamente en el carácter de lo que sos. Miren, en estos tiempos todo quedó relegado en una era plástica y sintética, que los valores no son el carácter, que el éxito, la fama, los aplausos es lo que en realidad vale.
Pero la pregunta es, entonces, ¿hasta cuándo esta crisis? Hasta que entendamos que Dios quiere forjar nuestro carácter, que Dios quiere forjar la esencia de lo que somos, porque allí es cuando va a venir la felicidad en tu vida. Dios quiere forjar tu carácter. El carácter está ubicado en lo profundo de nuestro ser, no en la parte superficial. Y hablando de esas cosas, Jesús en Lucas capítulo 8, versículo 13, el Señor va a hacer algo explicando acerca de la profundidad y la superficialidad. En este punto es donde el Señor Jesús está explicando la parábola de la semilla, que el sembrador sale a sembrar la semilla, pero hay una semilla que cae entre pedregales, y dice que cuando viene la prueba, miren lo que dice el versículo, sobre la piedra son los que escucharon la palabra, la reciben con gozo, están contentos, pero no tienen profundidad. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, escuchen estas palabras, en el tiempo de la prueba, de la problemática, de la crisis, del momento de presión, se apartan. Las personas generalmente no quieren trabajar en su carácter. Saben que las personas que se apartan del Señor no quieren trabajar sobre sus problemáticas. Es preferible echar la culpa a otros que empezar a trabajar en las problemáticas propias. Y de esto se tratan las crisis. Dios está queriendo trabajar y forjar nuestro carácter. La felicidad no se encuentra en la personalidad. Es como el perro cuando quiere morder su propia cola. Allí no está el secreto de la felicidad. Porque detrás de ese éxito, de ese aplauso, yo quiero decirte que necesitas cada vez alimentarlo más. Pero cuando uno trabaja sobre su carácter, ahí es donde viene la paz y el gozo de Dios. En este tiempo puede salir lo mejor y lo peor de uno. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 2, era un grupo de cristianos que dice así la palabra de Dios: estaban en grande prueba de tribulación, y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, o sea, estaban en una crisis económica tremenda, estos hermanos. Estaban en una tribulación, en una prueba, en una crisis de tribulación. Tenían una profunda pobreza, pero cierra el versículo diciendo: abundaron en riquezas de su generosidad. Saben que las pruebas muestran nuestro carácter, y en más, trabajan sobre nuestro carácter. Cuando estos hermanos se encontraron en una crisis económica, en vez de ser más egoístas, ellos estaban pensando en cómo poder colaborar en la necesidad de los otros. Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esta crisis? Hasta que puedas comprender que quiero trabajar sobre tu carácter, querido hijo. Esa es la respuesta. Que quiero trabajar en tus bases más profundas, en lo que realmente sos, no lo que vemos ni lo que haces, en lo que realmente vos sos. Ahí es donde Dios está queriendo trabajar. Quiero contarte una historia. Esta historia se relata de una mujer llamada Corrie ten Boom. No sé si ustedes la escucharon, pero escribió varios libros. La Cámara Secreta es uno de ellos. Y Corrie ten Boom estuvo en los campos de concentración nazis. Era un momento difícil para ellos, era un momento de crisis, su vida corría siempre riesgo. Y en ese momento ella fue llevada al pabellón número 28, un pabellón en el cual ni siquiera los militares nazis querían entrar porque era un lugar lleno de piojos. Cuando ella entró en ese lugar, al principio tuvo una actitud que le molestaba todo eso. Pero después, en medio de toda esa crisis, que por sobre todas las cosas estaban pasando un momento difícil, ella entendió que podía tener tranquilidad para leer la Biblia porque los militares no iban a ese lugar. Pero también algo sucedió. En un momento uno de ellos se enfermó al punto que si los nazis sabían que ellos se enfermaban, directamente iban a la muerte. Y sin embargo ellos no entraron por ese tiempo porque los piojos estaban dominando ese lugar. Corrie ten Boom, en medio de esa crisis, ella puede levantar una alegría y un gozo y una alabanza hacia Dios. ¿Saben qué? Las crisis empiezan a trabajar en nuestro carácter y tal vez de primera solo vemos la problemática, los piojos, la necesidad económica. Pero cuando uno se ahonda en los propósitos de Dios con nuestra vida, en trabajar nuestro carácter, uno puede generar una alabanza al Señor y agradecerle aún por las cosas difíciles que estamos atravesando.
Es como la palabra de Dios cuando dice que debemos gozarnos en medio de las pruebas y aún tener una acción de gracias por adelantado. No entendemos todo, pero Señor, sé que estás trabajando en mi vida. Y cuando nosotros le preguntamos, ¿hasta cuándo, Dios? Hasta que tu carácter sea formado, hasta que el gozo pueda relucir, hasta que en realidad esas cosas correctas puedan salir de tu corazón. Te decía en primer lugar, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que vos puedas comprender que se trata de una relación personal, hasta que vos puedas comprender de que Dios en realidad está trabajando sobre tu carácter, no sobre tu personalidad, está trabajando sobre lo profundo tuyo, sobre nuestras bases, el carácter. Escuchen esto, la diferencia entre las personas que tienen carácter y solo carisma es muy amplia. El carisma es lo que se ve de acá hacia afuera, el carácter es lo que hay por dentro nuestro. Jesús lo dijo también en un momento con una casa sobre la roca y sobre la arena. El que profundiza y llega hasta la roca tiene una casa segura. Pero la persona que vive solamente por lo superficial, lo que se ve, quiero decirle que esa va a venir la ruina para esa casa. Quiero ir al último principio de este día, y es el principio en el cual le preguntamos a Dios hasta cuándo la crisis. Y la realidad es que la crisis es hasta el momento que se queme todo aquello que no es fe. ¿Saben? La palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por este tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Escuchen, la prueba muestra que tu fe en el Señor Jesús es real. Segundo, dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en este mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca le vieron, y aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él es la salvación de sus almas. Cuando habla de la prueba, y habla que necesitamos pasar por el fuego, y a veces la prueba se siente así, se siente como un fuego, como un momento de crisis, de dolor, de angustia, que parece, como decía la canción, que nos sentimos a veces desmayar. Es el momento donde Dios está sacando también a flote, cuando se purifica el oro, lo que sale también a flote es la escoria. Esa es la realidad. Cuando nosotros, yo digo, sale lo mejor, pero también en medio del conflicto sale lo peor de nosotros. Y lo peor de nosotros puede ser el enojo, el rencor, la ira, tantas cosas que salen de nosotros cuando estamos bajo presión. Estaba bajo un momento de tensión y salió eso. Y es una realidad, todos nosotros lo tenemos. Es más, su pastor lo tiene. Esta es una realidad. Somos personas que hay escoria dentro de nuestra vida. Ahora, el problema no es que haya escoria. No me sorprende que haya escoria en cada uno de nosotros, cosas oscuras o feas dentro de nosotros que salen en el momento de las crisis más profundas, sino el problema es no trabajar sobre ellas. Y esto es el punto. El Señor está purificando con las pruebas para quitar todo aquello que no es correcto. Si usted quiere que el oro brille más, tiene que empezar a sacar la escoria. Y como le decía, el problema no es que salga la escoria, es común que salga la escoria. El asunto, el problema más grande, es tratar de volver a mezclar la escoria con el oro. Eso no es. El Señor quiere que empecemos a quitar aquello que nosotros nos damos cuenta que sale en el momento de presión, que lo empecemos a quitar de nuestra vida, para que el oro pueda tener más alabanza, sea más puro, glorifique no solo a Dios, sino se honra a uno mismo. Cuando el oro empieza a relucir, tu fe empieza a mostrarse que en el Señor Jesús es real, que empezás a trabajar sobre tus acciones que tienen que ver con la parte interna tuya. El Señor se lleva la gloria y la honra. ¿Saben que en la Biblia esto se llama santificación? El fuego de la prueba viene hacia nosotros y lo que se produce ahí es cuando sale esa escoria hacia arriba, sale a la luz o se flota. Ese momento que nosotros empezamos a trabajar sobre esas cosas se llama santificación.
En 1 Corintios capítulo 1, versículo 3, va a decir así, que nosotros ya en Cristo fuimos santificados. Dios nos declaró justos, ya nos ve como un oro puro, aunque no lo estamos todavía puro, pero Él ya nos ve como un oro puro por la obra de Cristo. Pero el versículo dice así, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en un lugar invocan el nombre del Señor Jesús. O sea, si vos invocás que sos un cristiano, que crees en el Señor Jesús, tenés un llamamiento a trabajar con la escoria en tu vida. Esto es parte de lo que necesitas trabajar. Necesitas trabajar con aquellas cosas que no le dan gloria a Dios. Entonces, ¿qué hace la prueba? La prueba hace que se pase por fuego el oro, la escoria suba y necesitas a trabajar en la santificación de tu vida. Y eso es importante. Así somos los cristianos. Cuando surge un problema, estamos bajo presión, sale lo peor de nosotros. No tenemos que echarle la culpa a las otras personas. Necesitamos trabajar sobre nuestros propios errores, reconocerlos, confesarlos y decirle, Señor, estoy bajo tu voluntad para que esto salga. Y si tú quieres ser el fundidor, aquí está mi vida, Señor. Esto es la santificación. Y saben, santificación es quitar todo aquello que no le va a dar ni gloria ni honra a Dios. Entonces Dios nos mete en un fuego de prueba. Señor, ¿hasta cuándo estaremos sufriendo esta prueba? Es hasta el momento que vos puedas comprender que lo que Dios quiere hacer en tu vida es quitar la escoria. Porque si quitas la escoria, tu oro es más puro. Si quitas la escoria, tu vida es más pura, más correcta, más iluminada, más gloriosa, más honrada. Si quitas la escoria, Dios se lleva toda la gloria. Y es más, Él dice que recompensa a sus hijos que han trabajado, que han dado gloria y honra a su nombre. Qué lindo, si vos invocás el nombre del Señor Jesús, decí como dice 1 Corintios 1:3, tengo un llamado con todos los que invocan al Señor Jesús, tenemos el llamado a ser santos, queridos hermanos, santificarnos. No somos perfectos, estamos santificándonos. Y eso es importante. Y como te decía, no me preocupa la escoria. Lo que me preocupa es que la religiosidad trata de esconder la escoria en vez de sacarla. Pero la genuinidad del cristiano hace que cuando sale esa escoria, uno pueda trabajar sobre ella y poder quitarla y decir, Señor, acá está mi oro, es cada vez más puro para ti. Quiero llevarte la gloria, la honra y la alabanza. Había una canción hermosa que la escuchaba en mis campamentos en la juventud. Estamos hablando de 30 años atrás, 25, 30 años atrás. Esta canción la cantaba Norberto, le decíamos el Drepa. Y decía así esta canción: un fuego purificador allí quemando está. Si pasas a través de él, jamás será igual. Y decía la canción, es tan profunda su limpieza que me siento perecer, pero cuando soy más débil, Él da fuerzas a mi ser. Y dice, mi deseo es el fuego purificador, quiero limpio y puro ser y glorificar a Dios. Esto anhela mi ser purificado por Él. No importa que perderé, elijo el fuego de Dios. Y quedaban esas últimas palabras que decían, no importa que perderé, elijo el fuego de Dios. Y saben que perder en el Señor en realidad es ganar. Porque lo que perdés es algo perecedero o tal vez cosas que nos sirven. Cuando decíamos que sale esa escoria, es preferible perderla que encontrarla. Y te digo, y lo que ganás en el Señor no perece más. Y eso es lo importante de todo esto que hoy te estoy compartiendo. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que pueda quitar todo aquello que no es oro. Hasta que pueda quitar todo aquello que no es correcto. Dios está haciendo una santificación en la vida de cada cristiano. Y vos tenés que colaborar con Él. Cuando ves que esa escoria aflota o sale hacia afuera, se revela, quítala de tu vida. Trabajá sobre ella. Purificá tu vida, así como el oro. ¿Y saben qué? Preguntaba, ¿hasta cuándo, Señor, las pruebas?
Y el Señor me decía, ¿sabes? La prueba va a durar, o la crisis va a durar, hasta que entres en una relación conmigo, querido hijo. Las pruebas van a durar hasta que comprendas que estoy trabajando sobre tu carácter y hasta que entiendas que hay que sacar todas aquellas cosas que en realidad no construyen a una vida correcta. Me gusta la palabra del Señor en Romanos 8:18 que dice, por cierto, tengo que las aflicciones de este tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Y dice que aún el anhelo ardiente de la creación es que aguardar que los hijos de Dios se manifiesten. Ese es el anhelo de esta creación, que nosotros brillemos como el oro en medio de la oscuridad. Por eso, mi querido amigo, yo quiero decirte, vale la pena entrar en las crisis. Que esta crisis o esta problemática, tal vez sean 60, 70, 80, 100 días, no sé cuánto más va a durar, esta es la realidad. Pero que en este tiempo no sea simplemente que lo atravesás como cualquier persona, sino que puedas lograr cumplir el propósito que Dios tiene en medio de esta crisis. Tal vez para vos, que estás por primera vez, decís, es el momento que yo quiero saber de qué se trata todo esto de Dios. Y quiero decirte las palabras de Jesús, las palabras de gran valor, que no van a aparecer aunque esta tierra pase. Jesús dijo estas palabras, dice que nuestra vida es pasajera, terrenal. Y dice que si creemos en Él tenemos vida eterna. Y que no iremos a condenación, que pasaremos de muerte a vida. Entonces, yo te quiero animar. Jesús dijo estas palabras, no la dijo Ezequiel. Dice, si crees en mí, tendrás vida eterna. Simplemente tenés que decirle a Dios ahí en tu corazón, Señor, quiero esa vida eterna que tú ofreces. Pongo mi confianza en ti. Quiero creer en ti, quiero empezar esta relación contigo. Y si le dices profundamente desde tu corazón, Dios está haciendo ya una obra de salvación en tu vida. Por eso quiero animarte a que entregues tu vida a Jesús. Decirle, sé mi Salvador y mi Señor. Quiero que dirijas el barco de mi vida. Y si le dices así esta oración, podés penetrar hasta el lugar más profundo de la presencia de Dios, porque Dios escucha los corazones sinceros, transparentes, que le están diciendo, Señor, te necesito. Y dice que yo te escucho, dice el Señor, y me podrás conocer también. Quiero animar a toda la familia de la fe, en el lugar donde te encuentres, de la denominación que sea, no sé qué denominación serás, pero quiero animarte en este tiempo, que puedas comprender que la crisis va a durar hasta que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Que vos puedas tener una relación profunda con Dios, que vos puedas trabajar sobre tu carácter, pero no solo eso, quitar aquellas cosas que en realidad están equivocadas en tu vida, querido hermano, y que ese oro pueda ser purificado y glorificar al que se merece toda la gloria. Déjame terminar orando por vos en este día. Padre del cielo, te doy gracias por tu palabra. Ella es poderosa para transformar nuestras vidas. Como escuchábamos al principio, venimos ante ti, Señor. Cámbianos, renuévanos por esa gracia que hay en ti. Quiero pedirte por cada hermano que se encuentra en cada lugar donde pueda escuchar este mensaje. Señor, que tú hagas una obra profunda con tu Santo Espíritu en la vida de él. Señor, transforma corazones. Y te lo quiero pedir porque sé que tú eres bueno y escuchas. Y como decía tu palabra en Jeremías, tú dices que estás buscando lo bueno para nosotros, tus hijos. Así que por eso te lo pedimos, Señor, que esta crisis, este aislamiento no pase desapercibido en nuestras vidas, que logre hacer profundamente esa obra especial. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Y a Él le damos la gloria, la honra, el imperio que se lo merece. Amén. Y te deseo que esta semana pueda ser una semana de gloria y honra para Dios. Querido hermano, querido amigo, me gustaba que el último versículo dice, porque el Señor tiene la salvación de vuestras almas. Y recuerden eso. Por eso nosotros amamos al Señor. Y quiero animarte, una semana para glorificar, honrar, tener una comunión íntima con Dios. Dios te bendiga. La semana que viene nos estaremos encontrando, si Dios quiere aquí, no sé si en la radio. Ustedes síganos como puedan o como quieran. Pero serás bienvenido, bienvenido a esta familia que es la familia de la fe si hoy oraste. Quiero decirte, el Señor te bendiga y que tengas una linda semana.